Bienvenidos a la sesión de lectura y tutorial de virtualedu.es, Thevenin Norton, número 17, Source Transformation, transformación de fuentes, es el equivalente de Thevenin y de Norton. Vamos a abrir el anterior para copiar aquí el esquema y no hace falta. Tenemos el equivalente de Thevenin y Norton. Voltaje, resistencia en serie equivale a intensidad y resistencia en paralelo, siendo la intensidad de Norton la que pasa por el cortocircuito. Tengo aquí voltaje y resistencia en paralelo, que es esto de aquí. Pues esto lo puedo convertir, si me interesa, en una fuente de corriente, el positivo en la dirección de la flecha, 14 entre 4, el voltaje, la intensidad será voltaje entre R, 14 entre 4, dividimos 14 entre 4, 14 entre 4 igual a 3,5. Pues podemos dibujar aquí una fuente de corriente de 3,5, como son casi en miliamperios. Y la resistencia está en serie, pasa a estar en paralelo, la mismo valor, 4K. Y aquí tengo la de 2K, que es la que quiero calcular qué intensidad pasa. Y por otro lado tengo aquí la fuente de voltaje esta de menos más 4 voltios y dos resistencias en paralelo. Pues de entrada vamos a hacer es 12 y 4 en paralelo, es 12 por 4 entre 12 más 4. 12 por 4, 48, 12 y 4, 16, 3K. Esto equivale, estas dos, a 3K. Nos interesa unificar que los dos sean fuente de voltaje o los dos sean fuente de corriente. En principio la fuente de corriente, luego veremos que es más fácil de trabajar con ella. Entonces vamos a convertir esto, ahora esto hemos convertido en fuente de corriente y ahora vamos a convertir esto también en una fuente de corriente. Pasamos de la fuente de voltaje a fuente de corriente. 4 voltios y 3K. Entonces copiamos esto. Y ahora 4 voltios entre 3K, pues la intensidad que pase de Norton será intensidad es voltaje entre 4 voltaje entre 3K. 4 entre 3 igual a 1,33. Esto de aquí equivale el menos más. Ojo que aquí el más está hacia abajo, por lo tanto será 1,33. Esto equivale a una fuente de corriente de 1,33 hacia abajo. Y el 3K que está aquí en serie lo podemos poner en paralelo. Entonces da igual ponerlo a un lado que al otro. Vamos a ponerlo al otro lado. Y entonces nos quedará esto aquí, la resistencia de 3K aquí, que es esta de aquí. En medio me sigue quedando la de 2K, que no la simplifico resistencia en paralelo porque luego no sabré la intensidad que pasa por esta resistencia, que es lo que quiero hallar. Y luego tenemos esta de aquí, de 4K y la 4K y la fuente de corriente de 3,5. Ahora ya tenemos tanto las fuentes de corriente como las resistencias todas en paralelo. Entonces, si están en paralelo, se pueden sumar las intensidades con las intensidades y las resistencias en paralelo también se pueden unificar. Si tengo 3,5 hacia arriba y 1,33 hacia abajo, esto equivale a una sola fuente de corriente de la diferencia. 3,5 menos 1,33 y esto da 2,17. Esto equivale hacia arriba, porque la de que está aquí, 2,17 miliamperios. Y ahora unifico 4 y 3K. 4 y 3K, hacemos el equivalente y es 4 por 3 entre 4 más 3. 12 séptimos. 12 entre 7, 1,7. Esto equivale a 1,7K. O sea, podemos poner aquí en paralelo, porque es intensidad de Norton, 1,7K. Y ahora ya esta y esta. Y me queda la de 2K, también en paralelo ahora con esta.
Bien, y ahora lo que me están pidiendo es la intensidad aquí. Ahora ya esto es un divisor de corriente. Llega una corriente, 2,17, y se dividirá entre estas dos ramas. Como hay dos ramas, intensidad que pasa por aquí será la intensidad de corriente total, 2,17, por la resistencia del otro lado, 1,7K, partido por la suma de las dos resistencias, 3,7K. Siempre el divisor de corriente es intensidad igual a intensidad total por resistencia al otro lado entre la suma de las resistencias. 2,17 por 1,7 entre 3,17. Y esto me da 1,17. Todo estamos hablando siempre miliamperios. Pues ya sé que I, que es lo que queríamos hallar, es 1,17 miliamperios, que es lo que nos pedía este ejercicio, calcular cuál es la intensidad que pasa a través de la resistencia esta de 2K. Repito aquí el cálculo porque algo he hecho mal. Cogemos la calculadora aquí y tenemos 0. He hecho 2,17 por 1,7 igual entre 3,7. Vale, ahora ya sí que da 0,99, casi 1 amperio. O sea, esto más que 1,17 propiamente sería 1 miliamperio. Igual a 1 miliamperio. Lógicamente sí que hay 2,17, pero aquí pasa 1, el resto quiere decir que pasará por aquí 1,17. Bueno, con eso acabamos este ejercicio que hemos hecho, transformación de fuentes, de convertir, en este caso, una fuente de voltaje en fuente de corriente, estas dos resistencias en paralelo en una, otra vez fuente de corriente, y una vez tenemos las dos fuentes de corriente en paralelo, se suman el equivalente y las resistencias también que están en paralelo las agrupamos. Dejamos la que queremos calcular y despejamos.